sean bienvenidos a una nueva actividad. En este caso veremos comandos básicos de Linux en una terminal, pero en un sistema operativo Windows, es decir, una terminal de Linux llamada cwin, descargado en un sistema operativo Windows. Para quienes estén interesados en descargar la terminal en un sistema operativo Windows, dejaré el link de la página de donde pueden descargarlo, igualmente con un link de una página en donde muestran cómo será su proceso de instalación. En este caso realizaremos 2 ejercicios, los cuales serán bastante básicos, que es en la creación de carpetas y archivos, el manejo de estos y edición, entre otras cosas. Estos ejercicios son bastante básicos y son bastante similares a unos ejercicios que realicé de comandos de Windows. Si están interesados en ver estos videos, o si ya los han visto, o si no, dejaré los links en la descripción para que los disfruten y practiquen. Iniciaremos con el primer ejercicio, en el cual vemos aquí que nos piden hacer una carpeta principal en la cual contenga 3 subcarpetas y dentro de estas tengan 2 carpetas cada una y con un archivo específico. Entonces procedemos a primero realizar este árbol para ya después continuar con lo que nos piden en los ejercicios. Para eso vamos a la terminal de Linux y usamos el comando pwd para especificar en dónde nos encontramos en este momento, para así empezar a crear nuestras carpetas utilizando el comando mkdir y poniendo el nombre de la carpeta principal. En este caso será padre. Para revisar que sí haya sido creada, utilizamos el comando ls, que nos muestra, digamos, los archivos, documentos, carpetas, etcétera, que tenemos en un lugar específico. Damos enter y vemos que ahí está nuestra carpeta padre. Ya al momento de crear las 3 subcarpetas que están dentro de padre, procedemos a utilizar un comando que es bastante similar al comando que utilizamos para movernos entre archivos en Windows, que es cd, y ponemos el nombre de la carpeta padre. Como ven aquí ya nos encontramos dentro de padre, entonces procedemos a hacer el mismo proceso de crear las carpetas, utilizando el mkdir y poniendo como nombre hijo 1, hijo 2 e hijo 3, como nos pide el ejercicio. Para revisar procedemos a utilizar el ls y como ven aquí ya están creadas nuestras 3 subcarpetas. Ya para esto procedemos a crear las 2 internas de cada una de las subcarpetas. Para eso utilizamos el cd y nos dirigimos a las subcarpetas, en este caso hijo 1, y procedemos a hacer el mismo proceso. Ya tenemos las 2 subcarpetas creadas en hijo 1 y revisamos con ls que sí hayan sido creadas, específicamente en hijo 1. Ven que ya están creadas, entonces procedemos a movernos a hijo 2. Para esto utilizamos el comando cd espacio. Es muy importante el espacio porque si no ponemos el espacio nos daría un pequeño error. Como dije, utilizamos el comando cd 2 puntos, damos enter y vemos que se nos mueve a padre, es decir, elimina un paso para volver a un paso anterior, para luego desplazarnos a un nuevo paso, que sería acá el caso de hijo 1 a padre y de padre a hijo 2, para crear las otras carpetas.
algo que también hay que recalcar en Linux, en los comandos, es muy importante poner los espacios porque pueden generar errores. Entonces, al momento de leer los diferentes comandos que existen, los cuales también dejaré algunos en la descripción, páginas en donde pueden encontrarlo e ir repasando para que se vayan orientando y vayan viendo la sintaxis para en un futuro cercano no cometer errores. Revisamos que hayan sido creadas y nos devolvemos con el cd espacio 2 puntos y nos movemos a cd hijo 3. Creamos las carpetas y las revisamos. Listo, ahí ya están creadas las carpetas. Entonces procedemos, como consejo, volver a la carpeta principal para luego ver. Ya tenemos creado de aquí hasta arriba, ya tenemos la principal, las subcarpetas y las carpetas que van dentro de las subcarpetas. Entonces procedemos a crear los archivos que están dentro de hijo 1.1 y dentro de hijo 3.2. Como dice aquí en el texto, crear un archivo de hijo 1.1 y en hijo 3.2 y nos piden poner algunos datos. Entonces procedemos a hacer eso. Para esto nos movemos a hijo 1, nos movemos a hijo 1.1 para crear el archivo de texto utilizando el comando touch, que es para crear archivos. Touch y le ponemos el nombre archivo hijo 11.txt. Siempre, digamos, como consejo, puede que algunos lo tomen y puede que otros no, es, digamos, de cierta parte, para mí al menos es relevante especificar qué tipo de archivo es, para que luego no haya confusiones si van a hacer un mismo archivo con el mismo nombre pero con diferente propiedad. Damos enter y revisamos que el archivo haya sido creado con ls. Vemos que este ha sido creado, entonces hasta el momento todo bien. Ya aquí nos piden que el archivo hay que editar algunos datos. ¿Cómo los editamos? Aquí en nuestra terminal, en nuestra consola de Linux. Fácil, utilizando un comando que se llama nano, que nos permite editar el archivo aquí directamente. Entonces nano y el nombre del archivo, archivo hijo 11.txt. Revisemos que haya sido copiado correctamente y procedemos a dar enter. Ya aquí nos encontramos dentro de la edición de nano para poner los datos que nos piden. Nos piden el nombre completo, el nombre completo, nuestra identificación y un correo. Ya al momento de tener, digamos, los datos que nos piden dentro de este archivo, procedemos a dar control X, que es para salirnos del nano. Normalmente, a comparación de Windows, vemos que normalmente para ya dejar de editar un archivo procedemos a dar control Z, lo cual es erróneo aquí en Linux. Procedemos a dar control X y nos ven aquí un pequeño mensaje que nos dice que si queremos salvar aquello que modificamos, Y para sí o N para no. Entonces procedemos a dar Y para sí. Y ven que ahora nos piden acá que si quiere tener el mismo nombre. Nosotros le vamos a decir que sí, dando enter. Si lo quieren modificar, fácilmente lo modifican y proceden a dar enter. Pero si lo van a dejar así, solamente dan enter y nada más. Y para ver
qué fue lo que copiamos y que haya sido guardado, utilizamos el comando cat y copiamos el nombre del archivo y damos enter, y como ven ahí está aquello que editamos en hijo11 en el archivo que está adentro de esta pequeña carpeta. Luego procedemos a hacer lo mismo, de crear el archivo y modificarlo, lo que en este caso va a ser en hijo32. Para eso nos movemos a hijo32. Normalmente podríamos utilizar este comando, cd espacio 2 puntos, pero también me gustaría mostrarles un comando que nos permite, digamos, eliminar estos dos pasos, es decir, de hijo1, hijo11, eliminarlos para volver a padre utilizando este comando, el cd espacio 2 puntos, la barra y otros 2 puntos. Damos enter y vemos que volvimos a padre, es decir, se eliminaron estos dos pasos y volvemos a padre. Igualmente, si lo desean, pueden usar este comando normal e ir eliminando paso por paso. Ya aquí nos movemos a hijo32. Procedemos a hacerlo. Damos cd hijo3 y vamos a hijo32 y creamos el archivo con touch archivo hijo32.txt. Damos enter, ls para revisar que haya quedado listo. Procedemos a usar nano para editarlo. Procedemos a dar enter para entrar a nano para editarlo. Aquí nos piden la institución en donde se estudia y la carrera. En este caso, disculpen, listo. Control X, y enter. Listo. Y lo revisamos con cat. Listo, vemos que lo que hemos copiado haya sido guardado. Y ahora procedemos a hacer lo que nos piden en el ejercicio. Nos piden que copiemos el archivo hijo11 de la carpeta hijo1 a la carpeta hijo2 y luego nos pide renombrarlo. Entonces procedemos a hacer esto. Volvemos a padre para iniciar el proceso. Aquí hacemos esto, cd hijo1, vamos a hijo11 y procedemos a hacer una copia del archivo para después mover esa copia. ¿Cómo? Primero debemos hacer la copia utilizando el cp, que es, digamos, lo mismo que copy de Windows, solo que en este caso será en Linux. Para eso utilizamos cp, copiamos el nombre del archivo, archivo hijo11.txt y ponemos el nombre de la copia. El nombre que le vamos a poner a la copia será archivo copia.txt. Damos enter
y revisemos que la copia haya sido creada en hijo11. Vemos que aquí está la copia. Y revisemos que tenga lo mismo que hijo11. Para eso utilizamos el cat archivo copia.txt. Damos enter y vemos que tiene lo mismo que nuestro archivo original. Da a entender que todo salió a la perfección. Luego procederemos a hacer el proceso de mover esta copia a hijo12. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando el comando emv, que es para mover el archivo, pero igualmente puede usarse para renombrarlo. Es decir, utilizaremos este comando teniendo en cuenta los puntos de dos diferentes formas, para moverlo y para renombrar. Para moverlo, digamos, podemos hacer este proceso, que es ejecutar el emv y poner el nombre del archivo. En este caso, archivo copia.txt, y hacer lo siguiente. Existen muchas maneras de mover el archivo teniendo en cuenta los comandos. En este caso yo lo moveré teniendo en cuenta mis conocimientos, usando esto, haciendo todas las posiciones desde home hasta donde queremos copiarlo. Es decir, home, de home vamos a Asus, de Asus vamos a padre vamos a hijo1, vamos a hijo12 y le ponemos el nombre al archivo. Podríamos dejarlo el mismo, archivo copy, pongámosle copy.txt, y damos enter. Ahora revisamos primero que el archivo se haya movido de hijo11. ¿Cómo hacemos esto? Damos ls y vemos que solamente tenemos archivo hijo11 y no tenemos la copia. Ahora vamos a buscar la copia, que debe estar ya renombrada con este nombre en hijo12. Para eso utilizamos el cd y nos devolvemos el espacio de hijo11 y nos movemos a hijo12. Ya en hijo12 procedemos a dar ls y vemos que aquí ya está el archivo copy, es decir, que ya el archivo copia lo movimos a hijo12 con un nuevo nombre. Ahora lo vamos a renombrar. ¿Cómo? Utilizando el emv para, en este caso, renombrar. Entonces, emv archivo copy.txt, damos un pequeño espacio y le ponemos el nombre del archivo nuevo o el nombre nuevo. El nombre nuevo, en este caso, como nos pide el ejercicio, es archivo hijo12.txt. Damos enter y revisemos que el nombre se haya quedado, dando ls. Y vemos que aquí está el archivo que fue copiado, fue movido, renombrado y vuelto a renombrar, y quedó aquí en hijo12. Es decir, que en estos dos primeros puntos ya están resueltos. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Tenemos que copiar el archivo de hijo12 a la carpeta hijo22. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo el mismo proceso, utilizando el cp para copiar archivo hijo12 en .txt, hacerle una copia, archivo c.txt, expresando que es la copia. Damos enter y revisemos que haya quedado, dando ls. Si aquí está nuestro archivo original y nuestra copia. Ahora procedemos a hacer el proceso para mover
el archivo de este a hijo 22 utilizando el emv archivo c.txt y haciendo el mismo proceso que hice. Home, el usuario. En esta parte donde dice Asus, ese es el usuario que en este momento está utilizando el computador. Esto puede variar dependiendo qué usuario estén utilizando ustedes. Luego nos dirigimos a padre. Vamos a hijo 1, hijo 1.2 y lo movemos a hijo 2.2 y le ponemos un nuevo nombre. Podría ser archivo C sin nuestra barra de abajo. Ponemos .txt y damos enter. Y aquí me ocurrió un pequeño error. Aquí tenemos el error. Al parecer me equivoqué al darle podría decir la línea en donde debe moverse el archivo, pero ya aquí está corregido. En vez de, digamos, ponerlo aquí como dice hijo 1 a hijo 1.2, puse directamente que fuera hijo 2, especialmente a hijo 2.2 con el nuevo nombre. Para eso, y ver que se haya quedado bien, primero revisemos que el archivo copia ya no se encuentra en hijo 1.2. Vemos que aquí ya solamente se encuentra nuestro archivo original y procedemos a usar el C con los dos puntos, la barra y los otros dos puntos para movernos a padre, para poder irnos a hijo 2, específicamente a hijo 2.2 y revisar que el archivo haya quedado. Como pueden ver, aquí la copia ya movida fue puesta exitosamente. Entonces procedemos a renombrar el archivo como archivo hijo 2.2 como nos pide aquí el ejercicio, utilizando el emv, el nombre del archivo c.txt y le ponemos el nuevo nombre que se llama archivo hijo 2.2.txt. Damos enter y revisemos que haya quedado el nombre nuevo guardado perfectamente. Vemos que sí quedó guardado perfectamente. También me gustaría ver que lo que se copió en archivo hijo 1.1 que luego fue movida a hijo 1.2 y luego a hijo 2.2 haya quedado ahí todavía. Entonces utilizamos el cat archivo hijo 2.2.txt y vemos que lo que copiamos en un principio en hijo 1.1 aún sigue copiado después de todo ese proceso en hijo 2.2. Significa que todo está marchando perfectamente. Luego hay que hacer lo siguiente: hay que copiar el archivo de hijo 3.2 a hijo 3.1. Para eso vamos a movernos a hijo 3, específicamente en donde tenemos el archivo principal que es hijo 3.2 y realizamos la copia utilizando el cp archivo hijo 3.2.txt y le hacemos una copia, llamémoslo archivo co.txt, archivo co.txt, damos enter y revisemos que haya quedado la copia, específicamente aquí en hijo 3.2. En efecto, aquí tenemos nuestra copia del archivo. Revisemos que tenga lo mismo, archivo co.txt, damos enter y vemos que tiene lo mismo que el archivo principal.
o original, como deseen llamarlo. Ya teniendo esto, procedemos a mover esta copia utilizando el mismo proceso, utilizando el env archivo co punto txt y usando este proceso a home asus hijo padre hijo 3.1 y le ponemos un nuevo nombre, pongámosle archivo co.txt, damos enter y me ocurrió un pequeño error, permítanme, yo lo rectifico. Podría ser esto, env archivo co.txt home asus padre. Si tienen otra forma de mover el archivo que yo desconozca, pueden copiármelo en los comentarios. Padre hijo 3 hijo 3.1 y el nombre archivo co.txt, damos enter y vemos que ahora sí me faltó ponerle que de padre debe moverse a hijo 3, específicamente a hijo 3.1. Ahora revisemos que la copia haya sido movida exitosamente a hijo 3.1. En efecto, vemos que aquí solamente está el archivo original y para revisar nos movemos a hijo 3.1. Damos enter y ls y ahí vemos que aquí ya está la copia. Vemos que está perfecto y revisemos que lo copiado adentro del archivo sea lo mismo. En efecto, es el mismo enunciado. Ya aquí nos pide copiar el archivo de la carpeta 3.1 a la carpeta hijo 2.1. Aquí sé que el ejercicio no lo pide, pero como para mantener un orden o digamos un seguimiento en el ejercicio, me gustaría renombrarlo por mi cuenta. Este archivo me gustaría renombrarlo utilizando el env archivo co.txt, lo llamamos archivo hijo 3.1.txt, damos ls y vemos que ya está archivo hijo 3.1 como nombre predominado y procedemos a hacer el mismo proceso de copiar y mover. cp archivo hijo 3.1.txt, hacemos la copia archivo copia.txt, damos enter y revisamos que ya ha quedado la copia. En efecto, ahí está la copia y procedemos a moverlo. Utilizamos el env mover archivo copia.txt, haciendo el proceso home, el usuario en donde estamos usando el computador, vamos a que se mueva padre a hijo 2, específicamente a hijo 2.1. Creo yo que de una vez podemos poner el nuevo nombre aquí, ponerle archivo hijo 2.1.txt. Existen muchas posibilidades en estos comandos. Podemos aquí cambiar de una vez el nombre con env o, teniendo en cuenta, siguiendo esto, podemos de una vez renombrarlo. Como dije, es bastante interesante lo que pueden hacer los códigos y en la forma en la que uno tiene conocimientos de cómo utilizarlo. Continuando con el ejercicio, damos enter
que todo ya haya sido perfecto. Revisemos que la copia ya no se encuentra aquí, sino que la encontramos en hijo 2.1. Damos ls y como vemos aquí se encuentra ya nuestro archivo ya de una vez modificado. Ahora revisemos que el ejercicio no tenga nada más, no nos pida nada más, para si en otro video que montaré a continuación continuar con el segundo ejercicio. Vemos que ya no nos pide nada más, entonces damos por terminado el primer ejercicio de comandos básicos de Linux. Nos vemos en el segundo ejercicio.